Todos habremos escuchado alguna vez la frase cargada de misoginia y machismo de que "Ay, la prostitución es el oficio más viejo del mundo", cuando es mentira. El oficio, cuando menos, más viejo del mundo es el contrabando. ¿Qué demonios es el contrabando? Si no es que meter mercancías o productos por debajo del agua a un mercado donde no pertenecen. Desde siempre, a lo largo de la historia, hemos sabido de grupos de mercaderes que viajan de lugar a otro comerciando, vendiendo cositas por allá, metiendo cositas por acá, comprando y revendiendo. Para que la prostitución pudiera ser un oficio establecido en burdeles, tuvo que haber gente que traficara esas mujeres. El contrabando, pues, es el oficio más viejo del mundo. Y no por viejo, sino por perpetuo. Porque el contrabando será un oficio que es, al menos en una economía de mercados regulados, en este mundo globalizado, difícil de parar. Porque aunque legalizaran las drogas, aunque legalizaran todo, siempre habrá algo que contrabandear, tan solo para que sea más barato su precio. No saben ustedes, pero en Tepito se venden cigarros piratas más baratos que los cigarros pues de cadena normales. Siempre habrá algo que contrabandear, y además países imperialistas usarán el contrabando para poder perpetuar sus fines, como por ejemplo Estados Unidos contrabandeando armas al país mexicano, o un ejemplo muchísimo más tremendo. Lucas Bota, en el podcast de Historia en Podcast, nos habló de la guerra del opio el sábado pasado y cómo, contrabandeando opio, es que Inglaterra pudo sabotear China. Si les interesa la historia, por favor busquen Historia en Podcast con el maestro Lucas Bota. El contrabando, ese oficio difícil de detener y con el que a veces tienes que pactar, porque así como los contrabandistas fenicios, los piratas en los tiempos del Renacimiento, de los tiempos modernos, y ahora los narcotraficantes, no son más que contrabandistas, son empresas de logística que mueven mercancías ilegales. Así como los Arellano Félix empezaron contrabandeando fayuca y acabaron contrabandeando cocaína, siempre habrá algo que contrabandear y algo que deje más dinero. El contrabando, pues, si tal vez no es el oficio más viejo del mundo, sí será el oficio que nunca ha de acabar. Ese es el cerdo pirata. Y arrancamos. Este fue un fin de semana, o más bien una semana de aniversarios. Cumplió un año en la silla presidencial, en la oficina principal, Claudia Sheinbaum Pardo, y su servidor, que entró junto con ella. Cumplimos un año de religiosamente estrenar un episodio cada sábado, y junto con los especiales que empezamos a estrenar cada quincena este año 2025. Religiosamente un año, esa nueva temporada del cerdo, al que nos acercamos peligrosamente al episodio 100. 100 no de esta temporada nueva, sino de todos los episodios que hemos presentado desde el 2021. Llegaremos al episodio 100 y los empezaremos a contar, porque nunca le puse nombre de episodio, lo empezaré a hacer llegando al 100. Creo que hemos crecido en este año en cuanto al formato de este pequeño podcast, y quien le ha ido muy bien este año ha sido Claudia Sheinbaum Pardo, ya que recién encuesta a su recién año de gobierno, según varias encuestadoras y homologando todas, tiene Claudia Sheinbaum Pardo una aprobación entre el 65
al 79%. Ahora sí que 4 o 3 de cada mexicano no aprueba a Sheinbaum, o que es lo mismo 6 o 7 de cada mexicanos la aprueban. Ojo que hay una distinción en cuanto a aprobación por partidos, ya que la aprobación por partidos cae hasta el 50% de Morena. ¿Qué nos da a entender estas encuestas? Que Claudia y su gobierno siguen prístinos, siguen hasta ahorita con saldo blanco, hasta ahorita, y esperemos que se mantenga así. Y bueno, pues las cochinadas de Noroña y de Adán Augusto y de Andrea Chávez y de todos los demás marranos de Monreal, pues han bajado la guardia o bajado la apreciación del partido Morena. Aquí concuerdo con el periodista Manuel Pedrero, que de él un poco más adelante, que Morena, el pueblo le va a aguantar otra elección poniendo pendejos y marranos hasta el 2027. Pero en 2030 estoy de acuerdo con Pedrero que el pueblo no va a tolerar que le siga sentando a puercos en las candidaturas que presenten en esa elección. Porque Morena pierde credibilidad, pero la presidenta no pierde absolutamente nada. Hubo un comunicado esta semana en la que Estados Unidos y México se ponían de acuerdo para evitar el tráfico de armas. Bueno fuera, y qué bueno que hacen este tipo de reconocimiento en Estados Unidos, cuando menos que las armas vienen de allá, porque poco se decía de que las armas vienen del norte. Bueno, este comunicado entre el gobierno de México y Estados Unidos, respaldado por Claudia Sheinbaum y por Peter Hegseth y por todos los funcionarios gringos que no son más que avatares de Donald Trump, pues dicen que hacen un acuerdo para evitar el tráfico de armas a la frontera sur. Pues ojalá y no se quede solo en palabras, porque bueno, ya sabemos varias veces que el periodista John Grillo denunció como el cártel Jalisco Nueva Cagazón le encanta andar comprando armas en el norte y armarlas aquí para evitarse problemas legales, la cantidad de armas que se venden en ferias y que pasan a esta parte de la frontera. Bueno, ojalá, no queda más que decir, ojalá. Hablando de gente que murió por las armas, Charlie Kirk, que recordemos fue el influencer conservador que fue asesinado básicamente por alguien que enarbolaba sus propios ideales de derecha y de portar armas. Después de un análisis concienzudo y un análisis de los medios gringos, los medios de derecha, los medios de izquierda, los medios sionistas, los medios no sionistas, podemos llegar a dos conclusiones de Charlie Kirk. Uno, que Charlie Kirk le servía más muerto que vivo al movimiento republicano cristiano teocrático que quiere imponer Donald Trump. Charlie Kirk le servía más muerto, puesto que Charlie Kirk no estaba muy feliz, siendo él evangélico, bautista, cristiano, que pues el gobierno israelita estuviera siendo el jefe del gobierno gringo. Esta teoría conspirativa de que Jeffrey Epstein era un agente del Mossad. El Mossad no es más que la CIA israelita. Y el Mossad tiene videos incriminando a varios políticos con el tema de la pederastía de Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein básicamente fue una forma de chantajear a los políticos gringos. Esto según ciertas teorías conspirativas. No lo afirmo. El chiste es que no le gustaba que el cabildeo sionista tuviera mucho poder en la cámara y en el gobierno gringo. Charlie Kirk llegó a denunciar esto, a punto de que se cree que fue el Israel, ahora sí que el ente sionista, quien mató a Charlie Kirk. Tuvo que el mismo Benjamín, don genocidio Netanyahu, salir a desmarcarse y decir: ah, no, yo no maté a Charlie, ni piensen, yo no fui. ¿Quién sabe? Posiblemente pudo haber sido el movimiento sionista, posiblemente no. Es la explicación tal vez conspirativamente más lógica. Usando la navaja de Occam, simplemente pues el muchacho Robinson fue un muchacho desequilibrado, con acceso a armas, que dejó de gustarle los discursos de odio de Charlie Kirk y decidió tomar la ley por sus manos, lo cual ya sabemos que matar a alguien no es la razón de demostrar tu desacuerdo. No es la razón, ni el motivo, ni es útil. Ya vimos que al gobierno republicano, teocrático, bautista, cristiano de Donald Trump le sirvió más Charlie Kirk muerto
que vivo. Hablando de personas detestables, Ricardo Salinas Pliego, después de no haber pagado 20 años sus impuestos y decir pinches gobernícolas, gobernarcos, pinche calaca judía, putonas del bienestar, pinches puercas, gordas, putas, todas las groserías que le dice Ricardo Salinas Pliego a las mujeres de este gobierno, que como ya sabrán, todas las funcionarias más importantes del gobierno mexicano son mujeres. Y Ernestina Godoy, Rosa Isela Rodríguez, Claudia Sheinbaum Pardo, el hombre con más poder hoy por hoy en México es Omar Harfuch. De ahí en más, las grandes secretarias y funcionarias de este país son mujeres, lo cual yo aplaudo. Y bueno, Ricardo Salinas Pliego sabemos que odia a las mujeres, odia a los morenos y odia a los pobres, y creo que odia a los mexicanos. 20 años no se sentó a negociar sus impuestos. Ahora que ve que la cosa lo están arrinconando, que legalmente ya no puede sobornar a los jueces, o eso espero, que los gringos ya también lo están cobrando, que está arrinconado por todas partes, y acá hasta Noroña le mandó decir, pues mijo, ve vendiendo tu yate porque no te alcanza para pagar tus impuestos. Noroña volvió a ser el mismo de antes, ya un poquito más callado y haciendo lo suyo. Pues entonces al final del día, el señor Salinas Pliego quiere negociar. Y dijo, ok, voy a pagar, pero lo que debo pagar, y no más ni menos, eso según él, y quiere negociar pues una especie de quita para su deuda fiscal, que casi dijo a la presidenta, oiga, podemos negociar, a lo que la presidenta dijo, sácate por allá, pedazo de basura, aquí no se negocia en lo oscurito, aquí pagas en lo clarito, y tienes que pagar. Salinas Pliego, en su berrinche, fue a donde van los traidores a la patria y los imbéciles. ¿A dónde creen que van? ¿Dónde creen que van los traidores a la patria y los idiotas? A Fox News, por supuesto. Fue a Fox News con la misma señora que estuvo con Lili Telles a decir básicamente lo mismo, que hay, que Morena es gobernarco y todas las tonterías que se profiere de su estúpida boca Ricardo Salinas Pliego. A lo que la presidenta dijo que lástima que tenga que ir a una televisora extranjera para exponer sus ideas, porque no tiene una televisora él mismo. Es claro que sabe que nadie la ve, nadie ve Azteca, nadie lo ve. A lo mucho ven Ventaneando y no lo vean, no vean Ventaneando porque es horrible. Y bueno, que Salinas Pliego no sé qué quiere hacer o cuál es su objetivo al ir a hablar mierda de México en Estados Unidos. O sea, no entiendo qué gana. No entiendo cuál es el objeto, cuál es la ganancia. ¿Quiere quedar bien con los gringos? O sea, ¿qué piensa que va a pasar? ¿Que los gringos van a elegir a su persona por Claudia Sheinbaum? Faltan 5 años para la elección, güey. Aunque se pusieran de tu lado los gringos, amigo Salinas Pliego, te faltan 5 años, güey. No vas a librar la cárcel en 5 años. 5 años es un largo tiempo. Piénsalo, en 5 años empezó y acabó la pandemia. Sí, o sea, es un largo tiempo, 5 años. Yo no sé qué piensa este baboso. Pero bueno, va a hablar mierda del país en otra televisora gringa porque sabe que nadie lo ve. Hasta hace poco yo no sabía, que qué asco, y nadie lo ha reportado. Y yo lo reporto porque es penoso. Estuve pasando un día con mi suegro el otro día. Y mi suegro le gusta ver el hexatlón. Cosa pues entretenida para matar el tiempo, ¿no? Ver el hexatlón. Y bueno, vi un comercial, en contra de mi voluntad, que, porque si yo no veo tele abierta, guacala. Entonces, vi un comercial de que hay un documental patrocinado y comentado por Salinas Pliego, en la que Salinas Pliego habla del populismo en América Latina y habla mal de todos los presidentes y políticos de la izquierda latinoamericana, la sagrada izquierda latinoamericana. A lo que yo le digo a Ricardo Salinas Pliego, que se lave los dientes y que se lave la boca cuando hable de la sagrada izquierda latinoamericana, que no es perfecta, pero es mejor que los gobiernos de derecha, ponzi, alabadores y besatraseros de Estados Unidos. Qué triste es hacer Salinas Pliego y saber que va a perder absolutamente todo solo porque su maldito orgullo y su sentimiento de superioridad le evitó sentarse a negociar cuando tuvo que hacerlo. Última noticia de este bloque. Tenemos que el empresario Chico Pardo, que es del grupo de empresarios amigos de Carlos Slim,
¿Se acuerdan hace poco que Banamex lo compró Citibank? Y luego Citibank quiere vender Banamex porque pues vio que como que no jala. Entonces Citibank se aleja de Banamex y estaban en venta. Banamex estaba en venta. Decían que lo quería comprar Salinas Pliego, no era justo ni para los impuestos, que lo quería comprar el gobierno para ahí usar el andamiaje de Banamex para hacer el Banco del Bienestar. No le ajusta al gobierno comprar un banco. Y al final, ¿quién lo compró? El señor Chico Pardo. Como digo, un empresario cercano a Carlos Slim. Y que básicamente en su discurso el señor Chico Pardo dijo que compró Banamex por la confianza que genera este gobierno. A lo que los fifís de derecha que dicen que este gobierno es comunista y Venezuela y bla bla bla, pues resulta que un fifí de a de veras, una persona de dinero rica de verdad, dijo, oye, confío en este gobierno, vamos a darle. Y yo no festejo que los empresarios se sumen a este gobierno. Los empresarios hacen lo que hacen, negocio, y bueno, mientras les sea redituable este gobierno, pues van a seguir apoyándolo porque no son idiotas. Ya sabemos que Slim se adhirió a este gobierno, Elías Ayub se adhirió a este gobierno, y ya saben quién de una televisora no está enemistado con este gobierno. Emilio Azcárraga. Emilio Azcárraga de Televisa sabe para dónde va la marea y él no se enemista con el gobierno, al contrario, trata de sumarse a la ola, al punto en que, bueno, Televisa se cambió el nombre y se puso N+, porque se avergüenzan de ser quien son, así como CSDP es de Televisa también, sí, pero se avergüenzan de ser quien son. Pero últimamente Azcárraga hace cosas para no verse tan opositor, ¿sí?, al gobierno, como poner a Viri Ríos en tercer grado, como, bueno, Denise Merker estaba en el noticiero nocturno, se salió ella misma, el documental que hicieron en compañía de Televisa, Denise Merker y Viri Ríos, sobre el PRI, que le están dando con todo a Alejandro Moreno y viendo cómo el PRI, pues fue quien creó este país, pero también quien lo destruyó, al mismo tiempo, quien lo crea y lo destruye al mismo tiempo, una especie de relación acá tóxico-simbiótica. Entonces Azcárraga se adhiere al gobierno, entre comillas, se adhiere porque le conviene, pero no tanto, porque mantiene a personas como Riva Palacio, como René Salgado y Leopoldo, como se llame, pues porque les tiene que dar chamba, ¿no? Son periodistas consagrados de la vieja escuela, no puede correrlos así como así. Creo que debería, pero no lo va a hacer, porque nadie ve tercer grado, y yo veo tercer grado nada más para ver cómo Viri Ríos les pone en la madre cada que puede a esos viejos detestables. Bien por el joven Chico Pardo, por comprar Banamex, y bien por los fifís que no son idiotas y se adhieren al gobierno en vez de pelearse con él. Sabes que eres un idiota cuando eres un fifí y te enemistas con el gobierno. Pues en ese caso súmate a la ola o te van a dejar atrás. Cerramos el primer bloque, vamos y venimos. Sigamos con noticias menos satisfactorias. Y ya sabemos que va a empezar mal cuando empecemos con estas tres palabras juntas que no significan buenas noticias. López puede ser lo que sea. López, ¿no? Adán puede significar, pues, el señor del mito bíblico, ¿no? Adán. O Augusto, el emperador romano, creador del Imperio Romano y del título Caesar. Bueno, sí. Pero si juntas esas tres palabras, solo significan malas noticias. Adán, Augusto, López Hernández. Adán Augusto López Hernández nomás no la ve. No ve el final del túnel. Nomás le están llegando los madrazos por todas partes. Ya no sabe ni por dónde. Fue una semana horrible para esta persona. Francamente, yo creo que Adán Augusto es un gángster, es un mafioso y es un junior. Reporta Ruiz Gili que Adán Augusto López es un junior. El que era o es amigo, era amigo de López Obrador, era su padre. El papá de Adán Augusto, que era de los notarios públicos más importantes de Tabasco. Para evitar un problema legal, o para acreditar más bien que un tema electoral en Tabasco, ya en los tiempos de que López Obrador era joven, imagínense, quien apoyó
para asegurar que la elección de un gobernador priista en Tabasco fue fraudulenta, quien ayudó a López Obrador a avalar el fraude fue el papá de Adán Augusto. Adán Augusto es un junior. Adán Augusto es el equivalente a López Beltrán. Él no hizo nada de su vida, es un inútil, es un vividor y es un junior que vivió de la fama de su padre y de los favores que le cobraron a López Obrador por haberlo ayudado en aquel tiempo. Adán Augusto, ¿hasta dónde está? Por tráfico de influencias y por nepotismo. Dicho lo siguiente, Adán Augusto López Hernández nomás no ve el final del túnel, porque primero Televisa, N+, porque insisto, N+ y Televisa se avergüenzan de sí mismos, recuérdenlo siempre, N+ es Televisa, pero se avergüenzan de ser quien son. Porque Televisa es una vergüenza, la marca Televisa es una vergüenza. Sí, recordemos por ejemplo el 2 de octubre, y ahora que hablemos un poquito de eso más adelante, cuando fue la matanza del 2 de octubre, Jacobo Zabludovsky, en su noticiero en Televisa, dijo: hoy fue un día soleado, en vez de reportar el asesinato de estudiantes por el ejército mexicano por órdenes de Díaz Ordaz. Pero no es el tema. N+ reportó que Adán Augusto no fiscalizó 79 millones de pesos que ganó en los años 2022 a 2024. 79 millones de pesos es un chingo de dinero. Ya les quisiera Salinas Pliego. Y según esto no los reportó en sus impuestos. A lo que salió Adán Augusto a decir: no es cierto, sí los reporté. Y luego dijeron: no es cierto, no los reporté porque no están en la declaración fiscal. Entonces, ¿qué pedo? ¿De dónde llegaba ese dinero? Es que es mi dinero que gano por mis servicios. O sea, ¿cómo? ¿Sigues actuando como notario a pesar de que eres servidor público, que fuiste gobernador, que fuiste secretario de Gobernación y corcholata presidencial, y sigues trabajando de notario? Bueno, o sea, o es una persona adicta al trabajo, ¿sí? O es una persona muy, muy trabajadora, ¿sí? Adicta al trabajo. O 2, está mintiendo. O 3, es un corrupto. No hay de 3 sopas, elijan la que quieran. O es adicto al trabajo y tiene para ser secretario de Gobernación, y para ser senador, y para ser corcholata, y aparte tiene tiempo de ser notario. Entonces, ¿quién opera la notaría? O sea, él va y firma los papeles, o tiene una chichincle que hace la chamba, o sea, un practicante, o un subalterno, y él nada más cobra. Entonces es una rata, o es un corrupto. O es una rata, o un corrupto, o un adicto al trabajo, o un mentiroso. Al punto es que Adán Augusto no la ve ni tan cerca con ese tema del dinero porque dijo: sí lo reporté, no lo reporté, o sea, sí lo reporté, pero no, o sea, ya no sabe ni qué decir. A lo que últimamente no da a entender que ese dinero sea sucio por este reportaje, solo están diciendo que no presentó sus obligaciones fiscales, a lo que, bueno, claro, por supuesto que no lo reportó, pero miren, rásquenle a cualquier político, al que quieran. Mira, hasta si le rascan a Claudia, quiero asegurar que si le rascan a Claudia va a salir cosas que no reportó en su declaración fiscal. Ahora sí que, pues es estrategia fiscal, ¿no? Cualquier político, si le rascas, le encuentras un pedo fiscal. A cualquiera. Hasta López Obrador, si le rascas. Bueno, a lo mejor López Obrador y Claudia no, exageré. Pero si le rascas a cualquier otro político, le van a salir cosas. Ya ven a Noroña. Resulta entonces que después fue a Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, al Senado, saludó a todos de beso, y según los chismes y videos y ventaneandos políticos, le negó el beso a Adán Augusto. ¿Quién sabe? Yo no sé, solo sé que eso dicen los medios y suficiente es para que lo pongan de pestañas a Adán Augusto, aunque sea mentira esto. La presidenta sigue diciendo, pues, que aclare los temas fiscales que tiene, que aclare todo lo demás. Adán Augusto dice que es mentira lo que le filtraron, que no es cierto, que los documentos de Hacienda, quien los filtró, seguramente fue alguien de adentro y que él sabe quién fue. Teorías van, teorías vienen de quién está saboteando a Adán Augusto desde adentro. Teorías van, teorías vienen. Adán Augusto mismo dijo que este sabotaje o campaña mediática en su contra tiene nombre y apellido y que viene de adentro. Eso dijo el mismo Adán. A mí no me citen. Entonces Adán Augusto dice que viene de dentro. Teorías van, teorías vienen. Unos dicen que es la mismísima presidenta a través de Omar Harfuch o a través de la UIF, de la Unidad de Terrorismo Financiero. Otros dicen que es Ricardo Monreal, porque no lo aguanta. Ya estuvieron un pleito al inicio del sexenio. Otros dicen que es Mario Delgado.
Otros dicen que es ¿cómo se llama este güey? Bueno, mucha gente. Obviamente las ratas que apoyaron a Adán Augusto se están desmarcando de él, como Manuel Pedrero, como Andrea Chávez, como este güey Ibarra, como el señor Mier. Toda la gente que estuvo con Adán Augusto lo están dejando. Al punto en que reporta Cayo de Hacha, que esto fue el día de ayer o antier, en lo que estaba hablando en el pleno del Senado, Adán Augusto estaba viendo el partido del Barcelona contra el PSG. Y no lo culpo, yo tampoco quisiera perdérmelo. Pero para estar haciéndolo mientras chambeas, bueno, yo puedo hacerlo. Que gano 100 varos la hora. Puedo ver el partido en clase. Pero tú, cabrón, que cobras no sé cuántos miles de pesos al mes, vienes y gastas el tiempo viendo el partido. Ten vergüenza, maldito perro. Ten vergüenza. Y además, Cayo de Hacha y su amigo Jeru dicen que se alcanzó a ver en la misma toma un libro que de acá Adán Augusto lee. Tiene cara que es un ignorante de primera. Entonces, según en el libro dice, los valientes siempre van solos. Un libro. Será un mensaje de que ya lo dejaron solo y que pues los valientes andan solos y ya todo el mundo lo abandonó. Pues porque es una rata y ya se supo y todo el mundo quien lo apoyó ya se bajó del barco. ¿Quién sabe qué pasará con Adán Augusto? Si pisará la cárcel, yo lo dudo. El hecho de que ya su mancha y su marca están manchadas de tizne negro es una realidad, al punto en que sus adeptos ya se desmarcaron de él, insisto, Pedrero, Chávez, Ibarra, Mier, todos los acólitos de Adán Augusto lo están dejando solo, porque saben que al menos toda bronquita que tiene con sus impuestos, con lo de la barredora, al menos ya lo dejaron incapacitado políticamente. Harfuch, el gran Harfuch, al que cada vez lo quiero más, pero no lo quiero ver como presidente porque vuelvo a repetir, dicen que Harfuch va por la grande en 2030, a lo cual a mí no me gusta, pero para nada, porque yo no quiero, primero que nada, Harfuch es cuñado de Salinas Pliego, porque se casó con la hermana de Salinas Pliego, lo cual no me gusta, y dos, yo no quisiera un país militarizado, o sea, que tiene a las Fuerzas Armadas en la calle, como este país, liderado por un policía. Son cosas que a mí no me gustan, yo tengo traumas, ¿sí? 2 de octubre no se olvida, yo tengo traumas, yo no quiero ver a Harfuch de presidente, y si se les ocurre sentar a Harfuch en la elección 2030, yo no votaré por ellos y conseguiré que más gente no vote por ellos. A lo mejor pierden 10 votos, pero 10 votos que perderán. Bueno, ese no es el punto. Harfuch dice, o nos comenta, nos informa que agarró al líder de la barredora. Yo no sé por qué cambió el nombre a la barredora, al cártel Jalisco Nueva Cagazón, pero bueno. Según la barredora, y eso fue de repente, nadie sabía que la barredora era una facción o una especie de sucursal o un brazo armado del cártel Jalisco Nueva Cagazón. Yo no sabía que sí le decían, de repente se hizo noticia. Ahí como dijo Noroña un tiempo, ¿quién alguna vez oyó de la barredora? Pues yo nunca, pero bueno. La barredora tenía también su líder en Guanajuato, a un sujeto apodado El Viejón, y dice Harfuch que ya lo agarraron y que dice que espera que con esta detención pues baje la criminalidad y las muertes en Guanajuato, a lo que yo digo lo dudo, señor, porque agarrar a los líderes del narcotráfico nunca baja los índices delictivos. Aquí la bronca es que la policía y el gobierno guanajuatense están bien metidos y coludidos con el crimen organizado. Por años y años y años han usado empresas guanajuatenses y leonesas para lavar dinero. Así que bueno, que agarren a un tal Viejón no va a bajar los índices de criminalidad para nada, señor Harfuch, pero bueno, le intento. Mínimo es sexy el titular. Aquí voy a sentarme a llorar y es una noticia que vamos a cerrar 2 noticias más y cerramos el bloque. Yo nací en 1995, ¿sí? Mi papá y mi mamá siempre fueron adeptos a informarse y a ver noticieros. Recuerdo yo que mi papá veía temprano por la mañana, cuando yo tenía unos 5 o 10 años, el mañanero, el informativo chacotero, con Víctor Trujillo, alias Broso. Y a mí me gustaba mucho su forma de comunicar. Todavía mi papá me decía que Broso era un pinche vendido, era un pinche perro, y decía, bueno, mi papá, que es un poquito más morenista que yo, decía, no le gusta que critiquen a su morena, pero creo que Broso sigue del lado bueno de la historia. Yo quería pensar eso, porque Broso me caía muy bien, lo mismo que Aristegui. Me negué mucho tiempo a ver que Aristegui era una vendida y que siempre hará propaganda de derecha. Es lo que hace Aristegui, ¿sí? Pero
Ahorita hablamos de Aristegui. Pero de Broso yo me negaba a creerlo. Cuando Broso se fue con Latinus y a jugarle el juego a Loret, entré en negación. Dije, ok, ya. Lo hizo por trabajar, porque lo corrieron de Televisa y quiere trabajar. Yo entré en negación con Broso. Y hace cuenta como un tío violador, lo olvidé. Olvidé que Broso existía. Sabía que estaba en Latinus, sabía que decía pendejadas, pero yo lo borraba. Yo no quería aceptar que Broso era un conservador de porquería, o cuando menos un mercenario, o alguien que vende su pluma y su voz al mejor postor. Me negaba a creerlo. Me rompió el corazón entonces cuando Alejandro Moreno, presidente y rata del PRI, estuvo en Latinus muchas veces de invitado en Latinus, con Broso y con Loret y con el otro pendejo que nadie sabe cómo se llama. Dije, qué raro, ¿no? Sabemos que Latinus es de capital de priistas y de farmacéuticas, pero yo decía, ¿por qué va tanto Alito? Pues a acabarla de fregar, Alejandro Moreno volvió a ir con Broso. Al parecer Cayo Diacha tenía razón y al parecer el PRI le dio dinero a Latinus para hacer propaganda a su favor. Ahora sí que el PRI se niega a morir por todos los medios posibles y utilizar a Latinus para no morir. Para no hacerles el cuento largo, me rompió mi chairo corazón ver a quien fue uno de mis comunicadores favoritos cuando era niño, porque ya de grande pues ya no tanto, cuando era niño, verlo aplaudirle a Alejandro Moreno y con el logo del PRI de fondo. De verdad me rompió mi corazón el ver a Broso y de tiro, bueno, ya sabía que era una rata, ya lo sabía desde que se fue a Latinus, pero estaba en negación, insisto, pues cuando lo vi haciendo eso, pasó del inconsciente al consciente y rompió mi corazón. Broso no es más que un mercenario de la comunicación que aplaudirá al mejor postor y le pegará a quien sus patrones le digan. Y cuando él llegó a decir, al poder no se le aplaude, se le revisa, y procede a aplaudirle a Alejandro Moreno del PRI. Más razones tienen para no escuchar a Latinus, más razones querían los montajes, siendo su estandarte. Se la pasan diciendo mentiras que ellos mismos aceptan, y ahora Broso aplaude a Alejandro Moreno del PRI. Tan solo por ser priista ya perdió toda la credibilidad. 2 de octubre no se olvida. Y después, pues, su corrupción y sus cochinadas, que Alito Moreno es un corrupto conocido y famoso. ¿Quieren más motivos para despreciar todo lo que venga de Latinus? ¿Quieren más? Hablando de Alito Moreno, Laida Sansores, la actual gobernadora de Campeche, expropió propiedades de Alito Moreno que estaban a nombre de su mamá. Alejandro Moreno robó hasta que se cansó, hasta que se hartó en Campeche. Varias veces fue llamado a la justicia e iba a ser desaforado. No es desaforado Alito Moreno, no sé por qué. Llega el punto en que no sé por qué Alejandro Moreno va y les dice narcotraficante a la presidenta en Estados Unidos, en Ecuador y en Marte, si alguien lo escuchara. Pero no lo desafueran para meterlo a la cárcel. Laida Sansores, que se la trae jurada, Alito Moreno le quitó propiedades a nombre de su madre. Alito Moreno salió a decir, ya da lo mismo de siempre, que que este gobierno comunista, marxista y narcotraficante, bla bla bla. Sí, ¿quién habla de narcotráfico y corrupción? Alito Moreno. Digo, cuando Alito Moreno le dice corrupto a Dan Augusto, es como que, güey, o sea, el comal le dijo a la olla, o sea, ¿tú con qué derecho, Alejandro Moreno, vienes y me hablas de corrupción cuando presuntamente tiene una casa de 300,000 pesos en Campeche? La de Noroña creo que vale 10 veces lo eso, pues vale una décima parte de eso, la de Noroña. Y cómo lo crucifican los medios, para Alejandro Moreno no. Todavía Laida Sansores va a hablar con Aristegui, y Aristegui, cuando hablan de la corrupción de Dan Augusto, lo toma como un hecho incontrovertible, y las pruebas ahí están, y Morena, y lo defienden. Pero cuando van a hablar de la corrupción de Alito Moreno, con Laida Sansores, la cuestiona. ¿Por qué pruebas tienes? ¿Cuáles son tus fundamentos? Pero dime por qué. Aristegui da por... O sea, no me equivoco, no se equivoquen. Corruptos son los dos. Adán Augusto y Alito Moreno son un par de corruptos. Unos más corruptos que otros. Obviamente Alito Moreno, en la escala de corruptez, pues Adán Augusto es un lechoncito.
es un lechón chiquito, tiernito, listo para el asador. Y Alejandro Moreno es una pinche gordo, puerco, chancho, que pesa 300 kilos. Es un jabalí salvaje. Alejandro Moreno en comparación de corrupción con Adán Augusto. ¿Sí? Y entonces, cuando hablan de corrupción de Morena, Aristegui no duda nada. No, por supuesto, las pruebas. Y es que Morena lo defiende y Claudia Sheinbaum se echa maromas. Y bien segura. No lo duda nada. Llegan sus expositores, sus invitados y dicen: ay, no, dime por qué es corrupto Adán, te escucho. Y Aristegui nada más pela la oreja y escucha las pinches sarta de locuras que también le inventan de más. Que López Obrador tiene que ver con Adán Augusto. Que si el H lo bajaron en Chiapas para cambiarlo por otro. Tremenda esquizofrenia y locura que se avientan sus invitados. Que ojo, su invitado favorito de Aristegui era Simón Levy. Que ya no va con Aristegui y Simón Levy porque, tiene una orden del Interpol para atraparlo. ¡Wow! ¿Qué invitados tienes, Aristegui? Tu invitado de lujo es un delincuente internacional. Pero bueno, entonces Laida Sansores lo habla con Aristegui. Laida Sansores tampoco es santa de mi devoción. También es pues medio extraña, para decirlo menos. ¿Sí? Laida Sansores le dicen, porque censura a quien la criticaba. O sea, Laida Sansores tampoco es santa de mi devoción. Pero sí, a sus invitados no les dice nada. Y sí, cuéntame más de Adán Augusto. Ah, pero no es de Alito Moreno porque si no, ¿y tus pruebas? ¿Pero en qué te basas? ¿Pero es que fundamenta? ¡Ah, chinga! O sea, te cuestionas la corrupción de Alito Moreno, pinche Aristegui, pero la de Adán Augusto sí es un hecho. ¡Ah, chingas a tu madre! Otro ídolo que se me cae. Aristegui, yo pensé que era una mujer contrapoder, que era una mujer que hacía periodismo contra poder, cuando nada más hace periodismo a modo. Periodismo que perpetúa el poder fáctico que son los medios de comunicación. Siempre son pagados por alguien y ese alguien es quien les marca la línea editorial. Entonces, el medio de comunicación, si es pagado y te mueve la línea editorial, no es comunicación, es propaganda. Y Broso y Aristegui no son más que payasos propagandistas, remedos de comunicadores que nadie debería de escuchar. Y ya me enojé, descansamos y volvemos. El presidente de Colombia, entrando ya en noticias internacionales, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo lo que mejor sabe hacer, ser un desgraciado y una persona que le encanta decir verdades y soltar el micrófono. Como sabe Gustavo Petro que ya está de salida y le vale madre lo que pase con él, porque Gustavo Petro es medio italiano, entonces cualquier cosa que haga no le importa, no van a poder llegar a él. Gustavo Petro, después de su discurso en las Naciones Unidas, cual ciudadano común salió a la calle con un megáfono a decir enfrente de la ONU ciertas verdades, como que el genocidio en pueblo palestino está siendo solapado por Estados Unidos y la ONU, porque la ONU no hace nada, Estados Unidos, pues más bien en vez de no hacer nada, pues lo solapa. Dice que los narcotraficantes no están en Latinoamérica, sino que están en Miami, cosa que también es verdad. Narcotraficantes mayameros, y eso es conocido desde la película de Scarface. Y que América Latina, la sagrada izquierda latinoamericana, no será jamás un burdo tapete para que lo pisotee el imperio occidental, como lo hacen Argentina y Ecuador. Que en la izquierda latinoamericana, la sagrada izquierda latinoamericana, jamás será objeto de pisoteo del imperio yanqui, y que Ecuador y Argentina son unos pinches tapetes humanos. Dijo cosas más o menos así el señor Petro afuera de la ONU, a lo que procedió el país anfitrión de la ONU, fíjense, donde está la ONU, que no debe estar en Estados Unidos, pero lo está, a quitarle la visa a Petro. A lo que Petro dijo: me vale madre, yo soy italiano, soy medio italiano, no me interesa tu pinche visa. Y me vale madre, ya me voy yo del gobierno, ya se me va a acabar mi gobierno, así que me vale madre. Y no le interesó. Petro sigue siendo, ahora sí que, como político y comunicador político, Petro, la verdad, da clases. Antes de hablar más del genocidio en pueblo palestino, quiero
dar un comunicado. No confundamos las personas antisionistas con el antisemitismo, ¿sale? Porque si hacemos eso, somos como Charlie Kirk. Creemos que todos los inmigrantes son malos, que todos los que no son blancos son malos y demás, ¿no? Tratemos de tener este ejercicio de hermenéutica analógica, filosófica, política y entender que no todos los sionistas son israelitas. No todos los israelitas son sionistas. Quererle cobrar a todo el pueblo de Israel, a toda la gente judía, lo que hace don Genocidio y el gobierno conservador sionista de Israel es un error, porque hasta hay ciertas facciones de políticos y activistas y ciudadanos israelitas que odian tanto como nosotros que los impuestos y el dinero gubernamental de su país esté siendo usado para matar palestinos. Hay judíos que odian tanto al sionismo como nosotros lo odiamos. Entonces, no confundamos el sionismo con el antisemitismo, ¿sale? El pueblo semita ha sido un pueblo vejado, golpeado y humillado a lo largo de los siglos, ¿sí? Desde que el emperador Tito corrió a los israelitas, a los judíos de su tierra, estuvieron casi 2000 años en diáspora, como forasteros en todas partes, ¿sí? Eso lleva al antisemitismo que hubo durante la Edad Moderna, durante la Edad Media, durante la Edad contemporánea y durante el siglo XX. Entonces, el antisemitismo es justamente la semilla que hizo germinar, o más bien, el antisemitismo fue el abono que hizo germinar el movimiento sionista. Si no hubiera un marcado antisemitismo en varias partes del mundo, ¿sí?, no habría gasolina para el discurso sionista. Porque justamente como se sienten perseguidos y que el mundo los odia, es porque creyeron que era buena idea meter un país espurio en una tierra robada. Creyeron que era buena idea, ¿verdad? Que sabemos que era un acto de imperialismo puro y duro, pero bueno, el discurso que lo fundamenta, ¿verdad? Lo que lo legitima, entre comillas, legitimar. Digo esto porque en Manchester un tipo entró en una sinagoga, ahora que es el Yom Kippur, una de las festividades judías más importantes, se metió a una sinagoga, un tipo de origen sirio, en Manchester, en Inglaterra. Fue abatido rápidamente por fuerzas pues del orden, por policías ingleses, pero bueno, hacer ese tipo de actos no ayuda no le pega al sionismo, sino que le da más balas, ¿sí? Es como lo mismo, matar a Charlie Kirk no fue buena idea. Por más que fuera un nefasto y un imbécil, le sirvió más muerto que vivo a Donald Trump. Matarlo no era la solución. Como empezar a fregar sinagogas, no es necesariamente el acto más inteligente, ¿sale? No confundamos antisemitismo con antisionismo. Ahora, antes de pasar a la siguiente noticia, un tipo en Michigan, otro tipo armado, en Michigan entró a una iglesia y mató a 5 personas. Él también fue abatido. Una vez más, ¿cuántos tiroteos hay en Estados Unidos? Según NPR, van en 295 tiroteos entre escolares y en plazas públicas y en iglesias. Van como casi 300 tiroteos. No recuerdo bien el dato. Sigan vendiendo armas en los Walmarts y es lo que va a pasar. En México, las personas con desequilibrio mental o con problemas en la cabeza van y acuchillan a sus amigos, como en el CCH, pero en Estados Unidos llegan con pistola. Las armas no matan las personas, pero matan más las personas con armas. Benjamín Don Genocidio Netanyahu fue a hablar con el Taco a la Casa Blanca para, según ellos, llegar a un acuerdo de paz y a un plan de desarme y de amnistía en Palestina. Digan Palestina, no digan Gaza. Cuando dicen Franja de Gaza, no están desreconociendo o no reconociendo el gobierno palestino y a su derecho a su autonomía. Si tu comunicador dice Gaza y no Palestina, ese tipo es un imbécil o un comprado.
Palestina. Si dicen Palestina, Palestina existe. Lo que nombramos existe. Todo lo racional es real, todo lo real es racional, según Hegel. Si Palestina lo mencionamos, Palestina existe. Al menos como constructo social, pero existe. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer con genocidio y el taco para acabar la guerra? Quieren que por enésima vez saquen a todos los secuestrados del 7 de octubre que tiene Hamás, vivos o muertos. Ojo, que por cada secuestrado que regresen, los de Hamás regresan 15 palestinos. O sea, ¿cuánto vale una vida sionista? Una vida israelita vale 15 palestinos. Esa es la tasa de cambio, ¿va? Dicen que haciendo esto se retirarán las armas de Palestina, se instalará un gobierno con un comité civil palestino, pero liderado por un extranjero. Ya ese extranjero sería o Tony Blair, un político inglés que ya fue primer ministro, o el mismo Taco quiere gobernar Palestina. Dice que no van a aceptar que jamás esté en el gobierno y que jamás tiene que dejar las armas. Básicamente dijo, después dijo Don Genocidio, que si no, que no reconocerá jamás a Palestina como Estado, solamente aceptará que sea gobernado por un comité extranjero. O sea, no van a irse del Estado, porque el comité extranjero será operado seguramente por gente afín a Israel. Así que bueno, básicamente están pidiendo que se rindan, porque dijo Netanyahu, si no acepta este acuerdo jamás, pues Israel acabará el trabajo, lo que quiera que eso signifique. O sea, básicamente, ¿qué dijo el Taco y Netanyahu? Ríndete o te mato. Ríndete o te mato. Básicamente lo que está diciendo. Palestina quiere un gobierno propio, porque cualquier país tiene derecho a gozar de autodeterminación. Es un derecho de las naciones universal, la autodeterminación de los pueblos. Palestina quiere su gobierno y jamás quiere conservar tantitas armas. Le dieron un ultimátum de 3 días para contestar este acuerdo. Jamás no ha contestado y ya se le acaba el tiempo. Básicamente es ríndete o te mato. La gente que cree que la solución de los dos estados es lo mejor para este conflicto es absurdo, porque Palestina o Hamás nunca se quedarán quietos después de lo que les han hecho, después de matarlos con drones, matarlos de hambre. Nunca lo van a permitir. Los dos estados nunca van a coexistir. La única opción es que Israel se largue, cosa que no va a pasar. ¿Y qué va a pasar? Porque Israel no tiene vergüenza. Es que Israel va a acabar por matarlos a todos. Lo siento, pero es la realidad. Y podremos ver cómo presenciamos un genocidio en nuestras narices. Y no basta solamente con que los gobiernos se pongan en contra del pueblo de Israel, sino que hay que tomar acciones puntuales. Y en este caso, empresarios españoles son los encargados de hacer trenes de Tel Aviv a Jerusalén y pasando por tierras palestinas ocupadas. ¿Qué empresario, qué empresa está a cargo de este proyecto? ACS, empresa de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. Una razón más para odiar al Real Madrid es esta. El Real Madrid tiene líos con los sionistas. Que se pudra el Real Madrid. De por sí los odiaba. ¿Cómo es que intentan lavarse la cara a los sionistas de este genocidio? No van a intentar dejar de matar gente. No van a salirse de Palestina y dejarlos en paz. No van a aceptar que es un genocidio. No. ¿Qué van a hacer? Van a poner las redes sociales a su favor. Sabemos que redes sociales son todo menos libres. Las redes sociales no son libres. Las redes sociales son una empresa de comunicación y, como siempre ya lo dije, las empresas de comunicación van relacionadas con el poder político y el mentado algoritmo siempre va a favorecer contenido que no les es antagonista, ¿va? Por eso canales como el mío, cuando lo busco en YouTube, no me sale. Y no es por mi baja de seguidores, es por las cosas que digo. Si fuera un canal que habla de perritos y de maquillaje, saldría más arriba tal vez. Pero como le digo, genocida a Israel, pues no sale, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasó al final? TikTok, ya les dije en una noticia ya del año pasado que TikTok iba a ser comprado por
una empresa gringa. Quien acabó comprando TikTok en Estados Unidos nada más, fue el empresario Larry Ellison, dueño de CNN y de CBS y de Oracle, una especie de empresa que provee servicios de seguridad. Larry Ellison no solamente es dueño de CNN, que es pues medio... Pues ya saben que CNN y CBS pues son del lado de acá, del lado de la derecha, pero sino que el mismo Larry Ellison es judío y es sionista. Así que un sionista compró TikTok. Empezaremos a ver cada vez propaganda sionista o lavadores de cara del imperio sionista más seguido en TikTok. La flotilla Sumud se acercaba peligrosamente a Palestina. Esto fue el miércoles pasado. ¿Y qué pasó? Lo que pensamos que iba a pasar. Israel le vale madre todo atisbo de derecho internacional y secuestró a los miembros de la flotilla, secuestró a Greta Thunberg, a los mexicanos dentro de la flotilla. Serán deportados a Europa, a Madrid y a Londres, y serán llevados a un centro de detención. Por los mexicanos, Claudia Sheinbaum habló y dijo que bueno, espera que sean liberados y mandados a México una vez más, pero pasó lo que sabemos que iba a pasar. No me sorprende. Me sorprende que me iba a sorprender si la flotilla llegaba a Palestina. Israel no lo va a permitir. No lo iba a permitir. Porque ellos están tercos que todos los niños son terroristas. Aunque sean de pecho y necesiten fórmula para comer, son terroristas en potencia. Entonces, no iba a permitir que llegue ayuda humanitaria a Gaza en la flotilla Sumud. No lo iba a permitir. Ya lo sabíamos. ¿Y que Israel iba a importar el derecho internacional? Por supuesto que no. Sabe que no le importa, porque si viola el derecho internacional, ¿quién es que le encargó de ponerle cintura? La ONU, Amnistía Internacional, y son operadas por gringos. ¿Qué van a decir? Deja a mi pana israelita, no le digas nada. Sabemos que no iban a lograrlo. Me decepcionan. No me decepcionan, sino que me dan tristeza los comentarios de mexicanos de derecha diciendo: ay, ¿por qué se preocupan por Gaza? Que se preocupen por Sinaloa, que se preocupen por su país. Van a Gaza nomás para hacerle al pendejo de su narcogobierno. ¿Qué clase de imbécil? ¿Pero qué clase de imbécil puede poner como menos el genocidio de un pueblo completo diciendo: ay, es que lo hacen para distraerlo de Sinaloa? ¡Eres un pendejo! ¡Eres un idiota! ¿Sabes qué, mi amigo idiota, comentarista de Facebook? ¿Qué te parece si nos preocupamos por Gaza y por Sinaloa? O sea, no es que tengamos nada más una neurona, no. Si estoy con Gaza no veo a Sinaloa, desaparece. No, puedes preocuparte por Gaza y preocuparte por Sinaloa, pendejo. No es exclusivo, no es uno a la otra, no es melón y sandía, güey. Si no es como que, o sea, ¿qué piensas que es? Pero literal, el discurso público en redes sociales es decepcionante, es deprimente, y no son redes sociales. Lo dicen los comunicadores, invitados de Aristegui, gente de Televisa lo dice. ¡Ay, van a Gaza y se preocupan, no se preocupen por Sinaloa! ¿Qué clase de comunicadores tenemos? Está ocurriendo un genocidio en nuestras narices. Y bueno, si influencers, hijos de papi, riquillos van a hacer algo al respecto, todavía los putean. ¿Qué les pasa? Son patéticos, son ridículos. Ándale pues, güey, Sinaloa está muy grave también. No tan grave como Gaza, como Palestina, perdón, pero sí está grave. Entonces, ¿qué te parece? ¿Nos preocupamos por Palestina y por Sinaloa? ¿Qué te parece, mi amigo imbécil? Por último, y ya para acabar este pequeña bloque de Israel, la FIFA dijo que no sacaría a Israel y sus equipos de competiciones europeas porque ellos no se meten en temas políticos. Corte A, la FIFA sí sacó a Rusia de competiciones europeas cuando empezó a invadir Ucrania. ¿Qué pasó con la concordancia? O sea, ¿cómo? Y no defiendo a Rusia. Rusia también es una potencia imperialista, como lo es el imperio sionista estadounidense. O sea, sí. Pero qué pedo, ¿no? O sea, o sacas a Rusia de tus competiciones de deportes FIFA, pero no sacas a Israel. O sea, ¿qué? ¿Dónde está la concordancia? No cuadra tu discurso. Da a entender que la FIFA
pues también tiene intereses de por medio. Y no digan que es deporte, porque siempre el deporte es lo más importante de lo menos importante. Y lo menos importante es el fútbol, pero sabemos que por la presión deportiva en Sudáfrica, por el cricket, tuvo que ver mucho que el final del apartheid en Sudáfrica. Así que si la FIFA tuviera vergüenza, haría algo al respecto, pero no la tiene, porque tiene que seguir órdenes de sus patrones, de sus jefes, y la FIFA no tardó nada en sacar a Rusia, pero bien que sacan, sí, no tardó en sacar a Rusia y no sacan a Israel. Hipócritas y mentirosos. Un episodio que se va largo otra vez, nos falta nada más un bloquecito, acabamos rápido y terminamos. Les iba a poner un video donde Donald Trump se burla de los demócratas, comparándolos con los mexicanos, pero creo que una noticia que demuestra que Donald Trump es un racista, pues ya está de más, ¿no? Lo que sí es que cuando Donald Trump asesinó a lanchas con venezolanos sin motivo alguno, organismos internacionales le dijeron a Donald Trump, ¿qué pedo? ¿Por qué los matas? ¿Y cómo crees? O sea, ¿qué te crees? A lo que dijo, es que yo estoy en guerra con los narcos y por eso los maté. Básicamente sabemos que el imperio sionista estadounidense puede hacer lo que quiera, violar las leyes internacionales que quiera y no les van a decir nada. Porque con esa excusa tan tonta pudo salirse con la suya. Y mató a, ¿cuántos dije? A 15 venezolanos, impunemente. Pero ya sabemos que Estados Unidos y Israel pueden matar a quien ellos quieran y nadie les va a decir nada. ¿Se acuerdan de lo que hablamos de Adán Augusto y las ratas que están dejando, las ratas que apoyó a Adán Augusto, ahora lo están dejando solo porque saben que Adán Augusto está perdido, está ya tiznado de por vida? Pues Manuel Pedrero salió en entrevista con otro Nepo Baby, Alejandro Helguera, para decir puras pendejadas, puras tonterías. Básicamente Manuel Pedrero hace lo que hacen los culpables, salir a dar entrevistas y demandar. Dijo cada tontería que la verdad es imposible creerle, que dice que Cayo de Hacha y Arriola le pegan que por celos profesionales. Perdón. Que la bronca es con Televisa, total. Televisa no tiene línea editorial, güey. Televisa va con el mejor postor. Sí, Azcárraga es medio antagonista al gobierno, pero sabe a qué barco adherirse cuando le conviene. Si algo es, Azcárraga es un convenenciero. Entonces yo no creo que Televisa tenga algo como línea editorial, porque Televisa, ellos navegan en la ola del convenencierismo y de hacer negocio. Entonces básicamente Pedrero hasta dice que ya se peleó con Adán Augusto. Solamente quiero decir este tipo de cosas. Los reporteros MX y sin máscaras, todo este pleito según empezó porque Pedrero quiere robarse a Poncho Gutiérrez y llevárselo a su canal, y que por eso se enojó Federico Arriola y por eso mandó a Julián Mazoy y a Cayo de Hacha a decir que Pedrero tenía líos con Adán Augusto. Y que por eso porque le tienen celos. Pedrero básicamente enterró su propia tumba con esa entrevista. Se ve culpable, se ve tonto en sus argumentos, se ve ridículo, se ve absurdo. Entonces yo pienso que, y aparte, güey, excusarte o decir que tú dices lo que dices porque tienes mucha gente que te ve. Perdón, también Televisa la tenía y mira las pendejadas que decían. También la tenía Azteca, mira las pendejadas que decían. Sí, tu audiencia no te avala, güey. Tu audiencia no te avala. ¿Sale? Solo esto es para decirle. Pedrero, la verdad yo pensé que era un comunicador distinto, un comunicador diferente, pero no. Vimos que es pues una rata más, ¿no? Y como las ratas bajaron del barco cuando Adán Augusto quedó hecho pedazos. Así que bueno, para decirles que si van a informarse con algún comunicador, eviten informarse con latinos, eviten informarse con Pedrero, porque ya vimos que Pedrero es una rata.
Infórmense con los que yo me informo, se los recomiendo. Ahí está Maca Carriedo, medio de derecha pero bien. Eduardo Ruiz Gili es el mejor comunicador de este país. Y como Eduardo Ruiz Gili no queda bien con nadie, por eso no crece en audiencia. Porque Ruiz Gili es el mejor comunicador de noticias de este país. Tenemos al Chamuco, que bien que mal, pues sí critican al poder cuando toca criticarlo. Tenemos a Ruiz Gili, tenemos a su querido Puerco aquí presente. Y chale, yo creo que para titulares, yo creo que Sopitas, Cafeína se llama. Ruiz Gili, Maca Carriedo y ya. Son los mejorcitos para informarse, se los recomiendo. Pedrero, pónganlo en la lista de la infamia, en la lista de la vergüenza. Se aprobó la reforma a la ley de amparo, cosa que tuvo dos cosas que quiero notar rápido, que dicen, bueno, primero los senadores pasaron la reforma, pero con un aditamento que no fue mandado por Claudia, que fue que fuera retroactivo, lo que es anticonstitucional. O sea, que una ley que se postuló después de, o sea, que una ley que se postuló en una fecha puede aplicar a lo que pasó antes de ella, ¿no? La ley no es retroactiva, la ley rige lo que pasa después de su promulgación, pero según lo que aprobaron los senadores, la aprobaron con cierta retroactividad, lo cual es raro, porque Claudia no dijo eso. Pareciera que en el Senado están un poquito rebeldes, por decirlo menos, algo rebeldes con la presidenta. Apenas la reforma va a diputados, y en diputados ya dijo Monreal que van a corregir eso, porque es anticonstitucional. Pero es raro, fíjate. O sea, yo ya sé que va a decir un comunicador que quiero mucho sobre esto. Va a decir que están traicionando a la presidenta, que es un mensaje de que demás, pero yo no voy a exagerar tanto, pero sí está raro que los senadores hicieran esto. Sí está raro y sí se ve que es en contra de la presidenta. Que en el Senado hay cierta tribu que no es sheinbaumista. Esta bronca va a repercutir luego. Claudia dijo después, no después de esto, antes de esto, dijo que quiere mandar una reforma para quitar el fuero a los políticos, mismo que yo aplaudo. ¿Qué es el fuero? Es una figura jurídica para evitar que los diputados y senadores puedan ser enjuiciados en una corte civil por las cosas que digan o no en su trabajo de legisladores. Se volvió al final el fuero una licencia para hacer crímenes y no te salgas con la tuya. Si no me creen, pregúntenle a Cuauhtémoc Blanco. El fuero no es más que una forma de hacer crímenes y te puedas salir con la tuya, como Alito Moreno, como Cuauhtémoc Blanco. Entonces dice Claudia que quiere quitar el fuero. Bien, Claudia, bien. Cada vez más me doy cuenta que Claudia es la mejor presidenta. Creo que tiene un año de gobierno, y creo que con este año nomás ya es la mejor presidenta de la historia de México. La mejor presidenta de la historia de México hasta ahora. Ya hablé de la aprobación de Sheinbaum, nada más quiero acabar con dos notitas rápido, que se celebró el 54 aniversario del 2 de octubre. Hubo de nuevo marchas, pintas y demás. El 2 de octubre no se olvida. El 2 de octubre nos recuerda que el priismo no son más que ratas. Y recordemos de no creerle jamás a un priista. Y a un priista que se fue a Morena tampoco le creamos. A Dan Augusto Monreal. No le creamos a ningún priista jamás, porque el 2 de octubre no se olvida. Y que el PAN es el PRI, porque el PAN pactó con el PRI para llegar al poder y hacerle al pendejo sobre la alternancia. Entonces ni PRI ni PAN son confiables. Y tampoco priistas y panistas que estén metidos en Morena, eviten creerles porque son ratas. Y por último, una noticia que a mí me puso bastante... pues no mal, pero sí es una noticia bastante triste. Jane Goodall, una científica, salió hasta en Los Simpson, la científica que investigó a los primates y defensora del medio ambiente. Falleció a los 94 años. Esta semana ella investigó por los primates. Sabemos que los primates, los bonobos y los babuinos y los chimpancés tienen que ver con nosotros gracias a ella. Ayudó mucho a la teoría de la evolución, ayudó mucho a la conservación del medio ambiente de los animales. Una mujer incómoda para ciertos gobiernos. Jane Goodall, la verdad, creo que es de las mujeres más importantes del siglo XX y XXI. O sea, la verdad está allí.
de las mujeres más importantes y más influyentes en el pensamiento del siglo XXI, Jane Goodall. Y Jane Goodall dice que Pie Grande existe. Ojo, cree que hay, y lo importante que Jane Goodall cree que hay primates que viven en la ignominia, en los bosques, y nadie los encuentra porque son medio inteligentes. Tal vez no inteligentes como los humanos, pero sí más inteligentes que un gorila. Acuérdense que los gorilas fueron una especie relativamente nueva. Se creía que eran un críptido, un animal pues no conocido, hasta que lo descubrieron los gorilas. Y los gorilas eran hasta cierto punto un mito, y fueron descubiertos el siglo pasado. Para que vean que es posible que Pie Grande exista y sea nada más que un homínido ahí escondido entre los bosques, y que es lo suficientemente inteligente para no dejarse ver. Jane Goodall, descanse en paz. Vamos a acabar con la frase de la semana, y porque ya les quité mucho tiempo. Venga, frase de la semana. La semana pasada puse una frase de mi amiga Andrea Guerra porque pues estuvo en el programa y quería recordarlo. Ahora volveremos con las frases de Meditaciones de Marco Aurelio, del famoso maestro estoico, filósofo Marco Aurelio. Venga, es la frase de la página 31 de esta edición que tengo, pero es de igual del libro segundo de las Meditaciones de Marco Aurelio, y la frase dice así. Es el número 12 del libro 2. Dice: un asunto que merece toda nuestra atención y capacidad intelectual es el reflexionar con cuánta velocidad se pasa todo. Qué rápido desaparecen los cuerpos en el mundo y qué presto se borra hasta la memoria de ellos en la posteridad. Hay que ser conscientes de que viles son estas cosas, que merecedoras de desprecio, que sórdidas, que perecederas y transitorias. Básicamente, nada es para siempre, y tómalo eso a lo que consideres. Se viene un episodio excelente este martes, un episodio que grabé con unos buenos amigos, Mario Gómez, Mauricio Valdés y Rafael Raigosa. La crisis profesiográfica, la crisis universitaria en el país y en el mundo. Un episodio que recomiendo sea escuchado por personas en sus 20s, 19, hasta los 25, entre los 16 hasta los 25 años. Es un episodio que recomiendo sobre todo en adolescentes y jóvenes. ¿Por qué? Lo veremos el martes, pero el tema profesional está en crisis en este país. Tema que les recomiendo mucho ver este martes. Es un episodio largo, así que pues véanlo en tandas, ¿sale? Pero igual recuerden seguirnos en Instagram, seguirnos en Spotify y YouTube, dejar un comentario, darle me gusta, y si quieren comprarme un café, háganlo en Buy Me a Coffee, /cerdo en el lodo. Nos vemos la próxima semana.